Bienvenidos a la segunda parte de la presentación de aspectos generales de máquinas eléctricas rotativas. En esta ocasión vamos a entrar en profundidad a cómo se produce la fuerza magnetomotriz en un devanado distribuido en una máquina eléctrica. Como revisamos previamente, la densidad de campo magnético tiene una distribución en el espacio que depende en gran medida del arreglo de los conductores en la periferia del estator o rotor. La disposición de estos conductores genera una fuerza magnetomotriz que depende, por tanto, de la posición angular donde esté colocado el conductor. Recuerden que esta posición angular no necesariamente está asociada al movimiento, sino a la ubicación espacial del conductor. En el primer análisis que les propongo es una geometría muy sencilla, en la cual vamos a tener una bobina en una ranura en una máquina, o sea, en dos ranuras, una ranura entrando y una ranura saliendo, donde se colocan n vueltas. Para evaluar cómo es la distribución de fuerza magnetomotriz, nos vamos a apoyar en una trayectoria de Ampère que recorra un camino cerrado de flujo. Esta distribución genera un flujo de un par de polos en el eje magnético señalado en la flecha naranja. Entonces tomamos una trayectoria de Ampère, D, que se ve acá, que considera una trayectoria cerrada del flujo. Podría ser hacia arriba o hacia abajo, nos darían resultados similares. ¿Cuál va a ser el procedimiento? Nosotros vamos a rotar progresivamente esta trayectoria, la vamos a ir cambiando de posición. En este caso se colocó la medida del 0 radianes viéndose acá arriba, y vamos a considerar que los conductores saliendo generan fuerza magnetomotriz positiva y que los conductores entrando generan fuerza magnetomotriz negativa. Entonces, por ejemplo, en la posición del dibujo, un ángulo θ mayor que 0 y menor que 90, observamos que dentro de la D tenemos solo conductores saliendo, y esos conductores generan una fuerza magnetomotriz total N por IE. Mientras yo voy moviendo esta D hasta que la D no llega a 180 grados, es decir, mientras la D no llega a esta posición, no hay un cambio. Cuando llega a 180 grados tengo un conductor entrando y un conductor saliendo, por tanto es 0. Y una vez que estoy, por ejemplo, en esta región, ahora solo tengo el conductor negativo, que genera fuerza magnetomotriz negativa, que mientras gira de nuevo se mantiene constante. O sea, el resultado es esta fuerza magnetomotriz con distribución cuadrada. La mitad de la vuelta genera fuerza magnetomotriz positiva y la segunda mitad de la vuelta genera fuerza magnetomotriz negativa. Esta fuerza magnetomotriz, por supuesto, no es sinusoidal, pero nosotros con ayuda de series de Fourier podríamos conseguir el componente fundamental de esta fuerza magnetomotriz. Todo par de conductores que yo coloco en dos ranuras, en ranuras opuestas, va a generar esta distribución de campo de fuerza magnetomotriz. Si yo deseo que esta distribución fuese más sinusoidal, tengo que generar arreglos de conductores en la periferia de la máquina. Por ejemplo, vamos a tomar un caso donde en lugar de tener una ranura donde concentro todas las vueltas, voy a tener 4 ranuras. 2 ranuras para conductores entrando y 2 ranuras para conductores saliendo. Y las n vueltas del devanado las divido en partes iguales. En este caso, por razones un poco más generales, coloco medir el 0 en la posición donde normalmente lo colocamos, que es en el positivo del eje X, y vamos a contar el ángulo en el sentido contrario a las agujas del reloj, que es lo que normalmente se hace, en la convención estándar. El ángulo en el que está rotado este devanado lo vamos a llamar gamma, considerando la referencia del positivo, y este ángulo lo colocamos en una posición simétrica que vendría a ser pi menos gamma.
¿Por qué tiene que ser simétrico? En este caso este es simétrico con respecto a la vertical, porque como les dije al principio, todas las máquinas tienen que diseñarse por principios simétricas, para evitar vibraciones, evitar puntos calientes, etc. Eso no tiene mucho sentido que si queremos hablar de máquinas lo más parecidas a las máquinas comerciales, hablemos de máquinas que no son simétricas. Volvemos a hacer el ejercicio de tomar la trayectoria amperiana e irla rotando progresivamente y contando cuántas fuerzas magnetomotriz tiene en cada instante. En este caso, voy a aplicar el principio de superposición. Es decir, voy a sacar la cuenta para el primer juego de devanados y eso lo voy a llamar fuerza magnetomotriz 1. Luego voy a sacar la cuenta para el segundo juego de devanados, segunda bobina, y eso lo voy a llamar fuerza magnetomotriz 2. Y la fuerza magnetomotriz total va a ser la suma de ambas. Entonces, en este momento, hasta que yo llego al ángulo gamma, toda la fuerza magnetomotriz es positiva. En el ángulo gamma pasa a ser negativa hasta gamma más pi, que sería hasta acá, y luego una vez más es positiva. El periodo, la revolución, la terminamos en este punto que es donde está 2pi, como esto. La fuerza magnetomotriz que produce esta segunda bobina, en términos generales, en la forma, es la misma forma, insisto, cualquier juego de bobinas en dos ranuras va a producir una fuerza magnetomotriz cuadrada, pero está desfasada, un desfasaje espacial producto de la colocación en la periferia de la máquina, que nos da esta característica, que sería negativa hasta gamma menos pi, luego positiva hasta 2 primeros gamma y luego negativa una vez más. La fuerza magnetomotriz total es la suma, simplemente la 1 más la 2. Si nosotros tomamos el ángulo gamma como primer ángulo de referencia, en este momento produce fuerza magnetomotriz positiva un medio de n por i, y este produce negativa un medio menos por i, la sumada a 0. La fuerza magnetomotriz total, pues generada en esta parte de la periferia de la máquina, es nula. Luego ambas se hacen negativas, entonces genero menos n por i. Una vez más cambian de signo, nula, positiva, negativa. Observamos que la forma de onda, la fuerza magnetomotriz en función de la posición generada por esta distribución es muy distinta a la que genera cada devanada por separado. Lo interesante es estudiar o revisar cómo podemos colocar los devanados en la periferia de la máquina, las bobinas en la periferia de la máquina, para lograr que la distribución de fuerza magnetomotriz sea lo más sinusoidal posible. Ese es uno de los objetivos del diseño de máquinas y hay diversas estrategias para lograrlo. Como en líneas generales, eso se logra que la fuerza magnetomotriz sea muy sinusoidal o bastante más sinusoidal que las imágenes que hemos revisado hasta ahora. En el estudio de la generación de la densidad de campo que vamos a hacer más adelante, lo que más nos interesa es la componente fundamental de esa fuerza magnetomotriz, la armónica 1, la cual podemos hallar simplemente aplicando nuestras definiciones de serie de Fourier al resultado total, pero por razones de generalidad voy a hacer el ejercicio de hallar la serie de Fourier de la fuerza magnetomotriz 1, del componente fundamental. Una vez que conozcamos la componente fundamental de la serie de Fourier de la fuerza magnetomotriz 1, vamos a hallar la 2, que va a ser muy sencillo, vamos a ver, y vamos a hallar el total con ayuda de lo que se conoce como fasores espaciales. Básicamente es la aplicación de conocimientos de fasores que ustedes tienen, pero como las formas de onda dependen del ángulo θ, y si θ es una posición, se le denomina fasores espaciales. Muy bien, recordemos sus conocimientos de cursos previos. La serie de Fourier
nos permite expresar cualquier función periódica en términos de un valor medio, que en este caso es nulo, porque como vimos, tanto las fuerzas magnetomotrices como las densidades de campo son periódicas y simétricas con respecto al eje X. Entonces este término nunca nos va a aparecer, o no debería aparecer, no sería un error que apareciese. El término A, que depende de coseno, el término B, que depende del seno. Sin embargo, nos va a interesar más la representación de la serie de Fourier en función del término C, que considera tanto la componente A como la componente B. Vamos a tomar como serie de Fourier en fase coseno con un ángulo de desfasaje φ n. Las definiciones de los términos de la serie A y B se muestran en la lámina, igual que los de C y φ. Vamos a sacar la serie de Fourier de una fuerza magnetomotriz un poco más genérica que llamé A, producida por una bobina concentrada con n vueltas. Insisto, vamos a hacer una solución genérica y luego la adaptamos al caso que estamos estudiando, y desplazada a un ángulo gamma con respecto a la horizontal. La forma de onda de esta fuerza magnetomotriz genérica, con ayuda de la que acabamos de construir, sería positiva de 0 a gamma, negativa de gamma a gamma más pi, y positiva de gamma más pi a 2pi. Muy bien, vamos a hallar el término AN asociado al coseno de la serie. El periodo de la forma de onda es 2pi. Habría que ver en qué cambia esto si el periodo fuera pi, por ejemplo, para dos pares de polos, como un ejercicio complementario. Muy bien, entonces, todas salen en N por I, en N por I sale el factor común, este 2 se tacha con este. De 0 a gamma es positivo, de gamma a gamma más pi negativo, y de gamma más pi a 2pi es positivo una vez más y menos. La integral del coseno es el seno, dividido entre la derivada interna, que es n, sale el factor común en todos los términos. Entonces tenemos que evaluar estos tres términos en los límites que se indican en el lámina. Haciendo este ejercicio y simplificando factores comunes, llegamos a una expresión bien compacta, que es esta, que es el término AN para cualquier desplazamiento en la periferia de la máquina, lo cual es muy útil. Insisto, este cálculo está hecho para un par de polos. Se recomienda como ejercicio adicional, complementario, repetirlo para, por ejemplo, dos pares de polos. Muy bien, entonces tenemos el término AN de la serie de Fourier. Noten que depende del ángulo gamma en que esté rotado. Si hacemos lo mismo para el término BN de la serie, es un procedimiento semejante, que nos lleva a este resultado. Y ahora vamos a expresar la serie en función de los términos Cn y φn, que son un poco más genéricos y que son más útiles para aplicar fasores. Y quiero resaltar que el término Cn no depende del ángulo gamma, lo cual es muy lógico, porque el término Cn está asociado a la magnitud de la componente, no a la fase. Y no importa en qué posición coloque yo el devanado, siempre que sean unas bobinas en dos juegos de ranura, van a producir la misma fuerza magnetomotriz, no importa cómo yo la produzca. Lo que cambia es la fase, lo cual tiene todo el sentido del mundo, porque al yo desplazar sobre la periferia el juego de devanado, lo que va a producir es un eje magnético diferente. Si yo coloco el devanado así, entrando, saliendo, produzco un eje magnético con estas características, y si lo coloco así, entrando, saliendo, el eje magnético tendrá esto. Y eso lo que cambia es la fase. Si observamos la fase, aplicamos la definición de las láminas previas, la fase sí depende del ángulo gamma. En líneas generales, nosotros vamos a trabajar con el término fundamental de la serie de Fourier, es decir, n igual 1. Entonces tenemos tanto la magnitud de la componente como la fase.
Si lo aplicamos a nuestro problema, gamma en nuestro problema, para hacer un ejemplo numérico, lo vamos a tomar como pi tercios, y podemos determinar los términos de la serie resaltando que aquí sustituimos n por n medios, porque en nuestro caso cada ranura tiene n medios vueltas. Caso particular del problema que estamos estudiando. En cada caso hay que colocar el número de vueltas que tenga la ranura. Entonces tenemos la fuerza magnetomotriz de una bobina y la fuerza magnetomotriz de la otra. Entonces, como las bobinas están puestas algo así, cada una genera fuerza magnetomotriz en sentidos diferentes. Esta la genera en un ángulo de 30 grados negativo y esta la genera en un ángulo de 30 grados positivo. Si nosotros analizamos espacialmente este comportamiento, es de presumir que esta bobina genera una fuerza magnetomotriz total en la dirección cero. Y eso es lo que nos tiene que resultar nuestro análisis. Para hacer esta suma, para determinar la fuerza magnetomotriz total, vamos a apoyarnos en lo que yo les he denominado como fasores espaciales. Entonces, vamos a tomar como magnitud del fasor espacial la magnitud del término acompañado del coseno, y como ángulo la fase. La 1 era menos 30, la 2 era más 30. Si hacemos la suma, nos va a quedar que en la suma fasorial podemos utilizar la calculadora o hacerlo a mano. Nos queda este término: 2 raíz de 3 n por i con ángulo 0. Que si volvemos a la fuerza magnetomotriz en el espacio, observamos que depende que no tiene fase, que era lo que habíamos previsto por la disposición geométrica de las bobinas. Un muy buen ejercicio complementario para reforzar lo que hemos venido discutiendo es obtener el componente fundamental de la fuerza magnetomotriz a partir de la forma de onda que dedujimos en la lámina. La ventaja del análisis que hice en la clase es que es genérico. O sea, si yo tengo n bobinas o n ranuras, lo que tengo que sacar los n términos que ya conozco, es evaluarlos, muy sencillo, y luego hacer una suma fasorial, que también es muy sencilla. En cambio, si yo cambio la distribución de los devanados y hago la serie de Fourier para cada caso, todos los problemas van a ser distintos. Bueno, continuamos en la próxima parte de la presentación.